2:30 de la tarde, 12 grados 4 décimas la temperatura en estos momentos, exactamente lo mismo la sensación térmica, y lo prometíamos hace un ratito. Estamos ahora en comunicación con Pilar Calvo. Ella es una de las protagonistas de la obra de teatro La Edad de la Ciruela, que se presenta todos los días domingos a las 9 de la noche allí en Andamio 90, y vamos a hablar un ratito de la obra. Pili, ¿cómo andás? Damián Servidio te saluda. Hola Dami, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Muchas gracias por atendernos, felicitaciones por la obra, que la vi anoche, me ha gustado mucho, estuvo muy buena, la verdad. Bueno. Es interesante desde varios lados la obra de teatro, pero antes de arrancar a hablar puntualmente de eso, contanos un poco cómo fue la génesis, ¿no?, del proyecto, cómo llegaron hasta este texto, a montar la obra. Mira, te cuento, Dami, este texto... Nosotras somos, digamos, egresadas de Andamio 90. Sí. Lo abordamos el año pasado, nuestro último año de la carrera, con Mercedes Fraile, que es la actual directora, que es profesora de Andamio. Y bueno, cuando lo abordamos como a modo de muestra, la muestra gustó muchísimo, tuvo mucha repercusión. Entonces, en marzo nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hacerlo como proyecto. Y gracias a Dios, Andamio nos dio el lugar. La profesora Mercedes Fraile, que también es directora, le encantó la idea. Nosotras la llamamos más que nada porque íbamos a usar su puesta, íbamos a abordarlo de una manera muy parecida a lo que ella nos había hecho trabajar. Así que bueno, cuando empezamos a decir que la queríamos hacer, la directora dijo, sí, me encanta. El teatro nos dio el espacio, dijo, y eso también está buenísimo, porque al ser egresadas de la escuela de Andamio, poder llevar un espectáculo a alumnos de la misma escuela, bueno, habla muy bien del teatro y muy bien de la escuela también. Obviamente. Porque nos dan la oportunidad y el lugar. Tiene una apuesta, ¿no?, lo que vos decías recién, y un uso del espacio en general y en distintos niveles muy interesante. ¿Cuánto de eso estaba en el texto original y cuánto fue lo que le fueron agregando ustedes a través del trabajo de dirección y también a lo largo de estos meses preparando la obra? Mira, en el texto original en realidad esta obra el autor la plantea como una obra para 2 actrices o para la cantidad de actrices por personajes que sea. La apuesta de Arístides es muy simple y muy interesante porque te hace entrar en un mundo mágico. Es una actriz que entra a un placar y sale de un placar todo el tiempo convertida en otro personaje. Como nosotras éramos tantas, quisimos recrear ese ambiente mágico que el autor propone de otra forma. Claro. Y bueno, y así como tú dijiste ayer, recreamos una especie de mágico con un baúl donde entran y salen los 2 personajes y un espacio del presente y del pasado. Pero más que nada a mí me parece muy interesante este texto que habla sobre los vínculos entre las mujeres y el tiempo, los vínculos entre las relaciones familiares de estas mujeres. Y estos 2 personajes que todo el tiempo nos hacen entrar en ese recuerdo que en realidad es el recuerdo, digamos, de como ellas las recuerdan. Claro. Que nunca se sabe si fue así o no. Es una obra que habla mucho del tiempo, del paso del tiempo y también del no paso del tiempo. Exacto, de esta lucha del tiempo que tenemos las mujeres con el tiempo y las diferentes edades. Y bueno, y cómo lo transcurrimos siendo mujeres, ¿no? Que habla un poco de eso, porque vos ves a sus abuelas, a sus tías, a su madre, y bueno, y de toda una época de la mujer adentro de la casa, de la falta de hombres. Es lo que vos decís de la historia con muchas mujeres. Lo que a mí más me llamó la atención y queda como muy marcado acá, algo de una época, que era que cada una tenía un rol, o debía tener un rol o una tarea, algo que marcó una época. O sea, eras algo o eras esposa o madre. O sea, no había mucha opción en ese momento. No había mucha opción, exacto. O tenías un hombre, o tenías hijos, o bordabas. Claro. Entonces, bueno, eso está bien caracterizado en cada personaje y es muy interesante también hacer, porque una como mujer se siente muy identificada. Igualmente, si bien es una obra para mujeres, es una obra, la verdad, que para toda la familia. Nosotras consideramos que también vienen hombres y la pasan bárbaro y les encanta. Sí, además, más allá de eso, es divertida la obra. Uno lo puede plantear así, o estamos hablando de algo más puntual de lo que es la historia, pero no es un drama, a aclarar también eso, nada que ver, tiene mucho más de comedia, incluso en algún momento también hasta un cachito de sátira con algún personaje, pero no es un drama en ningún aspecto. No, es realismo mágico. Entonces, eso que tiene el realismo mágico, que siempre está como en el límite en lo realista, pero hay algo que te hace salir de ese lugar
que es lo que engancha al público, ¿no? Esta cosa de que entra un personaje, como por ejemplo me pasa a mí, y de repente rompe esta cuarta pared. Claro. Entonces nos pone en otro nivel al espectador, en otro nivel de comprensión, y eso es muy interesante verlo también a la gente, a nosotras nos pasa. El que bajen ustedes del escenario, no solamente tu personaje que atraviesa la platea, sino más de uno, no sé, andando en bici, por ejemplo, entre la primera fila y el escenario en sí mismo, el escenario dividido en 3 niveles, si no me equivoco también. Entonces tiene como una cuestión muy, muy dinámica, que yo decía que me parece interesante desde el lado del uso del espacio, también interesante desde el planteo de hagámosle un juicio al tiempo. Y cómo uno, teniendo el título obviamente de la obra, que es La Edad de la Ciruela, cómo el fruto, cómo la ciruela puede atravesar cada una de las etapas de esos personajes sin hacerlo de manera forzada. O sea, tiene una razón de ser cada vez que se nombra la ciruela, y vos lo pensás desde ese lado y decís, che, tienen razón, y es algo que nunca se me había ocurrido. Exactamente, bueno, y eso también es, digamos, un punto a favor de este autor, que es un autor excelente, Arístides Vargas, para abarcar este tipo de temas, porque siempre las obras de Arístides tratan sobre la memoria, sobre el tiempo, sobre el exilio. Entonces es muy interesante él como autor y nosotras como actrices poder agarrar un texto que no está tan alejado de lo que a nosotros nos pasa, o es que es un clásico que a veces se disfruta un poco más. Uno se siente bastante identificado, como decís vos, nunca lo habías pensado así, pero te identifica en un punto. Y la verdad que para nosotras eso es un placer. Y como actrices a ustedes, también más allá de lo que debe ser el placer que decías vos, el compromiso, el trabajo de desdoblarse, todas tienen más de un personaje o del mismo personaje en diferente momento de la vida. Exactamente. Incluso el mismo personaje, en el caso de las dos chicas que después siguen siendo adultas, dentro de la misma escena tienen que jugar los dos personajes más de una vez. Exactamente, sí, dice que hay una escena en la que ellas son niñas adultas, que es muy interesante de verla, cómo está planteada. Pero bueno, la verdad que nosotras estamos felices de poder hacer esta obra. Agregamos como, por ejemplo, el violín que vos viste, bueno, vamos a contar mucho, pero todo el tema de la música, la musicalidad de la obra fue algo que se agregó, claro, que también fue muy interesante trabajarlo desde ese lugar, porque la música nos pone a todos en un lugar mucho más poético, mucho más mágico, y nos envuelve. Y entonces, tu personaje tiene algo muy particular con el uso y el no uso de la música. Exactamente, sí, mi personaje es el único que bueno, que por suerte se salió ese vínculo en los ensayos, que cuando aparecen esas cosas los actores tenemos que poder registrarlas y usarlas a favor, no ponernos en contra, y eso para mí fue muy interesante de lograr con el violín, y causa un efecto buenísimo. Ahora que lo pienso, los dos personajes tienen un uso y no uso de la música. Ambos personajes, sí, ambos personajes. Pero bueno, esos son digamos, situaciones mágicas que suceden en ensayos, que uno dice, bueno, ahora trabajar con esto que sucedió, y después queda plasmado, y eso es fantástico. Fantástico. Relación complicada la que suelen tener en general, que estoy pensando un poco en voz alta, las mujeres con sus madres, y algo que se ve muy gráfico acá, no sé muy bien por qué, creo que los hombres no tienen relaciones a veces tan conflictivas con sus padres como las chicas las tienen a veces con las madres. Claro, lo que pasa es que justamente lo que sucede en esta obra es que hay un padre ausente, ¿no? Que decimos, bueno, es el tiempo, pero en realidad lo que cuenta es que el aparentemente se fue y nunca estuvo. Una casa con 9 mujeres, yo creo que también me iría, te digo. No sé si lo aguanto, son muchas. No sé. Las dos abuelas eran un poco complicadas. Las dos abuelas sí, son complicadas, son muy graciosas, pero son muy complicadas. Tienen una relación entre ellas bastante difícil también con los hombres, por ejemplo, entre ellas dos. Compartían un mismo hombre, una cosa así un poco, pero bueno, lo que yo siempre digo, cosas que uno también a veces ve en su familia o en otras familias, cada familia, viste, es como un mundo. Obviamente, y acá, más allá de la familia, también es la diferencia y cómo capaz esas abuelas podían ser mucho más hipócritas, sabiendo cosas de la otra y seguir conviviendo, y generaciones más jóvenes de esa misma familia no sé si hubieran soportado lo mismo. Exactamente, porque justamente esas abuelas son de una época en las que nos criaron con una mano en la boca y la otra también en la boca, como dice uno de los personajes. Entonces, sabemos cosas que guardamos, pero convivimos como si nada pasara.
Entonces, bueno, marcan esa época. Después por ahí vos ves a las niñas, a las adultas, y ellas están distanciadas, escriben cartas, no es que se quedaron en esa casa y nunca se pudieron ir como le pasó a su abuela, a sus tías o a su madre. Entonces sí, ahí se marca bien la diferencia de las generaciones y de los tiempos, históricamente las mujeres, para decirlo de alguna forma. Y cómo esas generaciones más modernas en realidad evolucionaron por cuenta propia y porque ellas quisieron evolucionar y no se fueron de la casa como le pasa a otros personajes que no vamos a contar, simplemente por una cuestión de tiempo. Exactamente. Pili, hagamos la invitación entonces para todos aquellos que quieran ir a ver la obra, cuándo, dónde, horario, todo. Dale, esto es en Andamio 90, Teatro Andamio 90 y en Paraná, entre Tucumán y Viamonte, todos los domingos a las 9 de la noche, y bueno, muy agradecida con vos por haber venido, con el programa, por hacernos la nota, porque la verdad que nosotros somos teatro independiente, y el teatro independiente siempre se trata del compromiso, del trabajo, del esfuerzo, y la verdad que gente como ustedes que nos den un espacio también les agradecemos desde ya muchísimo, sobre todo yo muy agradecida. Un placer, la verdad, no solamente me encantó la obra y no lo digo de compromiso porque nos conocemos, sino porque realmente me gustó, así que aprovechamos realmente a invitar, porque el circuito de teatro Buenos Aires no solamente es enorme y muy amplio, sino que está bueno ir al circuito independiente, salir un poco del circuito más comercial. Sí, hay mucho teatro independiente, mucho. Porque el teatro independiente, Dami, lo que tiene, que para mí es muy importante, es que al no tener todas las posibilidades servidas, a mí siempre me da la sensación que trabaja de otra forma la creatividad, porque por ahí vos haces una obra de teatro independiente y no tenés las sillas, las mesas, entonces ponen el cuerpo de otra manera, el compromiso es diferente, y es muy importante que los actores hagamos teatro independiente, y muy importante hacer el teatro comercial también. Sí, pero en este caso es pasar por esos dos lugares. Claro, es ponerte realmente al hombro la promoción, el contar, el difundir un poco la historia, porque son grupos de teatro que no tienen el dinero para pagar, no sé, a una empresa mucho más grande de prensa, de publicidad, que entonces es valorable ver desde ese lado, e incluso muchas veces pasa que las obras del circuito independiente son mucho más rescatables e importantes e interesantes que lo que se puede ver dentro del circuito comercial. La gente me parece que en el circuito comercial a veces uno medio como que se achancha y se olvida de esos comienzos que todo el mundo tuvo en algún momento. Es verdad, eso es muy cierto lo que decís, es muy cierto. Y también es muy rescatable decir que muchas obras del teatro independiente después pasan al circuito comercial. Claro. Porque tienen un crecimiento y un proceso de evolución diferente. Pasó con, no sé, Tolcachir, me acuerdo, por ejemplo, en su momento con obras que eran más independientes y después tuvieron como el boca en boca, es ideal dentro de lo que es el cine independiente. Exactamente, así que bueno, nosotras estamos felices con esta obra, invitamos a todos los que quieran venir. La entrada está a 60 pesos, ¿sí? 40 pesos para estudiantes y jubilados. Así que bueno, y el teatro también muy agradecido con ustedes. Una muy linda sala, así que Pili, lo mejor, ¿cuántas funciones les quedan más o menos? ¿Tienen idea o eso lo están viendo más o menos sobre la marcha? Mira, nosotros tenemos hasta agosto inclusive, creemos, así que bueno, empezamos en junio, hacemos julio y agosto inclusive 2 o 3 seguro vamos a hacer, depende de cómo nos vaya yendo, pero bueno, estamos activas en que nos está yendo bien. Sala llena anoche. ¿Cómo? Sala llena anoche, vamos a decirlo. Sala llena, así que bueno, eso es moverse, pero estamos muy contentas. Todo lo mejor entonces, Pili, para las funciones que quedan y obviamente cuando estén en algún otro proyecto, allí estaremos. Bueno, muchas gracias, Dami, muchas gracias a la radio también. Un beso grande y buen fin de mini cortito mañana de feriado. Igualmente, un beso enorme para todos. Nos estamos viendo, un beso. Chau. De esta manera pasaba entonces por Magazine Pilar Calvo. Ella es una de las protagonistas de La Edad de la Ciruela. Te recuerdo, esto lo puedes ver todos los domingos a las 9 de la noche en Andamio 90, allí en Paraná 660 en Capital Federal.